Hola a todos. Estamos en nuestro plan B después de que el viernes pasado hiciéramos la primera presentación de Baleares Verd en Caixa Forum, en la Fundación La Caixa. Lleno total, tuvimos un debate entretenido y animado y todo ello convenientemente grabado en un disco duro que resultó que no era tan duro. Entonces, gracias a Andrés Serra, tenemos ahora la oportunidad de volver a grabar esto, mostrando además que de un inconveniente podemos sacar un producto con mejor calidad de imagen y de sonido. Primeramente agradecer a José Francisco Conrado de Villalonga, director de la Fundación La Caixa, a los voluntarios, a Fernando, a Olimpia, José, Tony, Patricio, Xavi, y a los que hicieron la introducción, John Sargent, profesor de la Universidad de Cambridge, emérito, Miguel Ángel Benito de TI Center y Olimpia como representante de las nuevas generaciones. Y sin más, empezamos esta presentación de Baleares Verd. Bueno, la estructuramos en 5 partes. La primera es el contexto. Venimos de la era industrial y hemos entrado en un ámbito nuevo, el antropoceno. Y la diferencia fundamental es que pasamos de una curva aritmética, 1, 2, 3, 4, a una curva exponencial, 2, 4, 8, 16. La reflexión a tener en cuenta aquí es que la información que disponemos, la experiencia del pasado, no nos permite ahora diseñar correctamente el futuro porque estamos entrando en otro ámbito completamente distinto, con una velocidad mucho más elevada. Como ejemplo, tenemos el Mediterráneo. La media de ascenso de la temperatura es de 1 grado respecto a los niveles preindustriales, pero en el Mediterráneo ya hemos subido medio grado más. Estamos donde Europa o donde el mundo no quería llegar. Las previsiones son que vamos a ir de 2,5 a 4 grados por encima. Y evidentemente tendremos problemas de exceso de población, guerras por los recursos, eventos climáticos de todo tipo que irán a más y también cosas que irán a menos. Menos biodiversidad, menos combustibles, menos recursos, menos agua, menos alimentos, menos economía. A eso tenemos que sumarle 50 años de emigración interior desde cada uno de los países del Mediterráneo hacia la costa mediterránea. Es un movimiento migratorio impresionante, silencioso, y que va desembocando en cosas como que el Instituto Nacional de Estadística nos avisa, nos amenaza, en que vamos a tener 300.000 nuevos baleares en los próximos 15 años. Estoy seguro que esta gente no han considerado todavía el potencial aluvión de emigrados o refugiados climáticos, económicos y de guerra que vamos a tener a medida que el cambio climático y las tensiones hagan que la gente se vea obligada a moverse. Por otro lado, el pico del petróleo, algo negado durante más de 10 años, al final está admitido ya. Ya sabemos que se reconoce la existencia de que estamos llegando al límite de la producción de petróleo y poca gente es consciente de la relación estrecha que hay entre el precio del petróleo y el precio de producción de alimentos, porque para producir 1 caloría de alimentos se necesitan 10 calorías de combustible fósil. Quizás esta sería la diapositiva más importante de toda la presentación. Es la que nos muestra la biocapacidad, esa S1, esa delgada línea azul, es la Tierra, porque solo tenemos un planeta, y la curva ascendente representa la biocapacidad, la capacidad del planeta en producir recursos. Como vemos, desde los años 80 hemos sobrepasado la biocapacidad. Consumimos más de lo que producimos. Y esto solo tiene una lectura, que estamos consumiendo los recursos que les corresponden a nuestros hijos. El futuro.
lentamente, pero vamos entendiendo que va a tener que ser una combinación entre combustibles fósiles y renovables. Tenemos un problema serio, que es que como no hemos empezado cuando deberíamos, ahora vamos muy retrasados y la suma de todas las renovables no llegan. Tenemos un espacio, un gap, que no se puede rellenar más que con una palabra prohibida por los políticos, que es el decrecimiento. Tenemos que decrecer. La huella ecológica es un concepto que poco a poco va calando, pero todavía falta que mucha gente entienda qué significan los deditos. Esos deditos son la parte de tierra y de mar que no se puede dedicar a producir recursos, sino que se tiene que guardar virgen para que se mantenga la biodiversidad. Y eso es así porque los científicos nos han avisado que cuando llegamos al límite del 30% de espacios vírgenes, peligra la propia existencia del planeta. Es decir, si seguimos consumiendo recursos vírgenes, entraremos en una espiral degenerativa de la cual ya no podremos regresar. Por ejemplo, Baleares, tenemos el dudoso honor de ser los primeros de la clase, junto con Manhattan. Si todos los habitantes del planeta tuvieran que vivir del modo que nosotros vivimos, necesitaríamos 5,7 planetas. Y Ivan Murray, de la Universidad Balear, lo explica gráficamente con estas 16 Baleares que necesitaríamos si tuviéramos que producir nosotros todos los recursos que consumimos. Esto está grabado por otro tema, que es el contenido de materia orgánica de nuestro suelo, que es entre el 1 y el 2%, cuando en un suelo de un bosque sano debería ser entre 7-8%. En el mar las cosas no están mucho mejor. Tenemos graves problemas con la posidonia, que rodea nuestras costas. Tenemos las desaladoras que echan la sal. Tenemos los vertidos del alcantarillado, el plástico, las anclas y las cadenas de los barcos. Y como si no estuviéramos bien ya, tenemos una nueva amenaza, el peligro amarillo, el alga asiática. Esta es la Rubulopteryx okamure. Es un alga que está llegando desde el estrecho de Gibraltar, ya está a la altura de Murcia, próxima parada Valencia y Baleares. Entonces nos quedan la opción de esperar a la caballería, que es lo que suele pasar en las películas. Cuando ya todo parece perdido, esperamos a la caballería. El caso es que en esta película debemos de ser conscientes de que la única caballería que va a llegar somos nosotros mismos. Entonces, eso nos lleva al segundo bloque, que es el bloque de rediseño. ¿Por qué? Porque es tiempo de rediseñar. Tenemos que empezar a ver todo lo que hasta ahora lo veíamos normal como algo distinto que nos abre la posibilidad de reinventarnos. Para ello, es conveniente cambiar el foco y empezar a entender que lo que para nosotros eran problemas, en realidad son síntomas que beben de un tronco de problemas. Síntomas, problemas. Y ese tronco suele estar alimentado por unas causas no obvias, que son las causas, las raíces. Entonces, el esquema adecuado para este nuevo paradigma es entender que los síntomas son expresiones de problemas y los problemas beben de causas. Y todo ello está regido por el efecto mariposa, en que cada vez que tocamos un pequeño tornillo de una complicada maquinaria, todo se trastoca. Si con esta óptica miramos cuál es nuestro sistema económico, vemos que nuestro diseño es degenerativo. Lo que nosotros creemos que son problemas, la crisis, los precios, pues en realidad son expresiones del límite de los recursos. Pico de recursos y haber excedido la biocapacidad. Y esto es porque esencialmente hemos jugado a todo o nada a una economía basada en el combustible fósil. El diseño regenerativo sustituye el motor fósil por la bioeconomía circular, luego hablaremos qué es la bioeconomía circular, y se centra en reequilibrar la biocapacidad. Y eso se expresará en la mejora de lo local, la mejora de la eficiencia, de la resiliencia. En agricultura, 3/4 de lo mismo. El motor sigue siendo el mismo, ese motor de combustible fósil, pero que además no solamente está en la producción, sino también en la distribución.
Eso nos lleva al cambio climático y a la silenciosa sexta extinción masiva de especies. Cada día de 150 a 200 especies desaparecen del planeta. Esto equivale a calentar, para no tener frío esta noche, usar de 150 a 200 libros de la biblioteca para pasar esta noche. Y cada día lo mismo. Entonces, estos son los problemas que expresan estos síntomas: más calor, más eventos climáticos. El diseño regenerativo, como no, parte de la bioeconomía circular y soluciona los dos problemas básicos que tenemos, que son recuperar el ciclo del agua y el ciclo del carbón. Y las expresiones de esta mejora se verán en la reducción de CO2, en la reducción del calor, aumento de la lluvia, aumento de la biodiversidad. Todo esto lo debemos a una ciencia nueva, que es la biología evolucionaria, que en lugar de esta estrecha mira de 4 años, amplía una visión a una era geológica. Este periodo de 200 años de combustibles fósiles es una anomalía en la historia del planeta. Nunca más la tuvimos, nunca más la volveremos a tener. Y así como la subida ha sido excitante y emocionante, la bajada va a ser cuesta abajo y sin frenos. Aquí es donde llegamos a la bioeconomía circular. Mientras la gente poco a poco va llegando al concepto de transitar desde una economía lineal a una economía circular, el paso siguiente es entender que todavía esta economía circular, siendo mejor que la lineal, sigue bebiendo de una única fuente, que son los combustibles fósiles. Entonces tenemos que ir paulatinamente sustituyendo el motor fósil por el motor de renovables. Y el engarce entre estas dos ruedas es donde tenemos el futuro. Claro, todo esto funciona con elementos no tangibles y el más obvio es las utopías. En la historia de la literatura tenemos una serie de utopías. El cine también nos ha aportado utopías interesantes. Y claro, lo primero que pregunta la gente es ¿para qué sirve la utopía? Y eso pues, nos lo explica muy bien el escritor Eduardo Galeano, que estando en una conferencia con un compañero, un director de cine argentino, Fernando Birri, le preguntan a Fernando que para qué servía la utopía. Y Galeano, aliviado, qué suerte que no me tocó a mí, porque no sabía qué responder. Entonces la contestación fue tan sencilla como que la utopía es esa línea que vemos en el horizonte. Yo avanzo 10 pasos, el horizonte retrocede 10 pasos. Y sé que nunca lo alcanzaré porque a medida que yo me adelanto, ella retrocede. ¿Para qué sirve la utopía? Buena pregunta. La utopía sirve para eso, para caminar. Entonces, en la historia de la humanidad, diferentes grupos de gente han estado creando experimentos, propuestas, I+D económico-social, ¿no? Desde los esenios hasta Valer Sverth. Y ahí me gustaría destacar 3 iniciativas: Slow Food, las ecoaldeas y las ciudades en transición, que conjuntamente son más de 10.000 proyectos en marcha en 50 países. Lo que nos lleva a que no estamos cortos y no estamos escasos de soluciones, sino que lo que necesitamos es ver cuál es la que corresponde a nuestro problema. Y tenemos propuestas. La primera es que necesitamos una solución. Técnicamente el alcohol sería una solución, pero no me refiero a esta solución. Sí necesitamos una solución. Y luego necesitamos, especialmente después de la pandemia, necesitamos unirnos, volver a cohesionarnos, como cuando el equipo del fútbol de Mallorca estaba intentando llegar a la Copa del Rey, que todos éramos uno. Necesitamos un proyecto en común. Y lo proponemos a partir de 2 ideas. Una es que todo el mundo se interesa por la comida. Y eso nos lleva a que mucho antes de tener problemas con cambio climático, lo vamos a tener en la soberanía alimentaria, en la seguridad alimentaria. Y el segundo es que los bosques traen la lluvia. Esto es un tema muy poco conocido. He seleccionado esta diapositiva porque es una diapositiva de mi infancia. Muchos
reconoceréis esta diapositiva. Yo la estudié cuando tenía unos 10 años, pero he tardado 50 años en acabar de entender este dibujo, porque se olvidaron mencionar un tema, que es que los bosques extraen humedad del subsuelo y lo lanzan a través de las hojas hacia arriba en una lluvia vertical invertida, mezclada con unos elementos químicos que liberan los árboles, y eso es lo que genera que la nube descargue. Entonces, en diferentes proyectos de reforestación en diferentes climas, en diferentes países, siempre al final del bosque acaba lloviendo más. Entonces, si unimos comida y bosque, tenemos el jardín bosque comestible. Una superposición en vertical, después de 10.000 años de agricultura horizontal, ahora estamos pensando en una agricultura tridimensional apilando en altura. 7 niveles, desde las raíces hasta las enredaderas. Y esto bebe de otra ciencia nueva, que es la biomímesis, que nos enseña que la naturaleza empieza con rocas y acaba fabricando bosques. Y nos enseña que nuestra agricultura, empezamos talando el bosque, vamos sembrando cultivos anuales y acabamos en el desierto, en el camino inverso a la fertilidad. Esto es un fenómeno que se llama sucesión y es tan sencillo como que la combinación de plantas, hongos y microorganismos cada año preparan el terreno para que el año próximo haya unas plantas ligeramente más exigentes en nutrientes. La primera fase se llama placenta, la segunda fase se llama de acumulación, y todo ello es un proceso que dura unos 30 años, que lleva a un bosque maduro o un bosque en clímax. Claro, la agricultura regenerativa recoge toda esta información, toda esta ciencia, y nos permite cultivar alimentos mientras regeneramos el suelo, cosa que no se ha hecho nunca en la historia de la humanidad hasta ahora. Y tenemos un montón de soluciones. Fijémonos en el tamaño del hombre respecto al tamaño de los árboles y en algo menos obvio, pero que está ahí delante, que es la cantidad de sombra que generan estos árboles en la cosecha de cereales que está debajo de los árboles. Menos temperatura, menos evaporación de agua, mayor producción. Los diferentes... el bosque comestible no es un solo diseño. Hay diferentes propuestas. Esto podían ser algarrobos y esto podían ser habas. Esto es un ejemplo de un bosque de frutales en California, clima mediterráneo como el nuestro. Y en la introducción que hicimos el viernes, John Sargent nos explicó lo que son los agrovoltaics, que si nos fijamos simplemente sustituimos los árboles más altos por placas solares, y así podemos combinar, apilando en vertical, la generación de energía y la producción de alimentos. La agricultura regenerativa funciona también en nuestro clima, cómo no. Este es nuestro huerto en Son Puigdorfila, en donde básicamente tratamos la granja como un ecosistema. Regeneramos la biodiversidad animal y vegetal, producimos comida para personas, comida para animales, aromáticas, medicinales, melíferas, absorbemos CO2, producimos nuestros propios biofertilizantes y controlamos las plagas con métodos naturales. En el mar es mucho más sencillo, no tenemos que hacer nada. En el mar lo hace la Posidonia por nosotros. Fija los suelos marinos, genera una incubadora para más de 1000 especies marinas, frena el oleaje y sus hojas muertas protegen la línea de costa. Los mineros en el siglo XIX de las minas de carbón tenían unos pajaritos, unos canarios, que llevaban. Cuando salía el gas grisú, que es inodoro, no se detecta, el primero que moría era el canario. Entonces los mineros sabían que tenían unos pocos minutos para salir corriendo. Pues nuestra Posidonia es un bioindicador, es nuestro canario. Y las conchas estas, que son como mejillones gigantes, la nacra que llamamos en Baleares, la Pina nobilis, prácticamente ya está extinguida. Tenemos nuestros canarios muertos o a punto de morir y no nos damos cuenta. No entendemos. Entonces, así como en la Tierra es fácil explicarlo,
cómo conseguir atraer la atención al fondo marino. Y hemos estado dando muchas vueltas que podíamos hacer. Tenía que ser algo sencillo, tenía que ser algo replicable. Entonces hemos decidido que vamos a resucitar a los muertos. Sí, he dicho bien. Baleares Verd propone resucitar a los muertos. Bueno, quizá conviene matizar que los muertos se resucitan a partir de 3 ideas combinadas y que en Baleares llamamos muertos a los amarres de las embarcaciones. Entonces, con estos diseños que vemos tan fashion, es como atamos, como amarramos las embarcaciones. Lo que proponemos es la sustitución de este bloque de hormigón por una roca caliza natural, nativa, preparada para que funcione como arrecife artificial y a la cual le hemos añadido un elemento de arte que, a falta de otra palabra, hemos bautizado como arte horizontal. ¿Por qué arte horizontal? Porque es un arte que no se ve desde arriba. Hay que bajar, veremos una boya que dirá Baleares Verd, veremos una cadena y descenderemos sabiendo que hay algo interesante ahí abajo. Y daremos la vuelta a esa gran roca hasta que encontremos el elemento artístico. Pero de paso veremos el arrecife artificial y tendremos la mirada perfectamente centrada en el fondo marino. Entonces conseguimos un triple impacto, conseguimos iniciar la regeneración del fondo marino, que no la vamos a iniciar con un pequeño arrecife artificial, es solamente el principio de... Abrimos un área clarísima de ecoeducación y además generamos una nueva oferta turística. A partir de ahora será interesante bucear, más interesante todavía. En cuanto a Posidonia, pues en realidad casi todos los problemas de la Posidonia nacen en la tierra, no en el mar. No tenemos que estar en el mar para trabajar en la Posidonia. Tenemos que detener la emisión de sal, tenemos que detener la emisión de contaminantes en esos emisarios, tenemos que detener el plástico y tenemos que trabajar en serio para prepararnos para el alga asiática. Quizás nada más interesante o ilustrador para por qué es tan necesaria una alianza mar y tierra que el trabajo del profesor Matsunaga, químico marino encargado por el gobierno japonés para averiguar por qué las pesquerías de costa estaban bajando su producción. Tras bastante trabajo, el equipo del químico descubrió que los bosques, al soltar las hojas, generan humus. Dentro de este humus se fabrican unos ácidos que se llaman ácidos fúlbicos y con la escorrentía acaban en los ríos y de ahí al mar. Resulta que estos ácidos fúlbicos son imprescindibles para la formación del fitoplancton marino, que es imprescindible para la formación del plancton marino, que es la base de toda la cadena trófica marina. La recomendación del químico debió ser divertida. Vais a tener que sembrar bosques. Pues los japoneses, como son tan disciplinados, así lo han hecho. Han ido regenerando los bosques de hoja caduca que habían ido sustituyendo en los últimos siglos por coníferas y lentamente las pesquerías se están regenerando. Hay más pesca, hay más ostras, hay más algas comestibles. En nuestro caso, como Baleares, tenemos todavía unos elementos a considerar. Nosotros somos descendientes de los honderos baleares, que solían dirimir sus diferencias a pedradas, vivían en pequeños tribus, muy localizados en un territorio pequeño. De ahí todavía mantenemos esa feroz individualidad e incluso esta concepción de la distancia de que cualquier viaje en coche de más allá de 10 kilómetros o más allá de 10 minutos es una epopeya. Tenemos que entender que los diseños tienen que ser ecosistémicos, debemos integrar la biomímesis y debemos integrar que cualquier diseño tiene que fomentar la biodiversidad y tiene que ser holístico, palabra flower power, pero que simplemente significa combinar lo social con lo ambiental, con lo económico. Y eso nos lleva a Baleares Verd, cuarto bloque. Propuesta de regeneración de los ecosistemas terrestres y marinos de Baleares, una Baleares 2.0.
que nace de la constatación de que los vehículos que nos llevaron hasta aquí, que nos sirvieron muy bien y fueron estupendos, ya no nos sirven para esta nueva singladura y que tendremos que descender de estos grandes vehículos y subirnos en una flotilla de embarcaciones de diferente tamaño, gracias a las cuales diversificamos el riesgo. Algunas podrán cambiar de rumbo, algunas se hundirán, algunas decidirán no navegar, pero en conjunto podremos avanzar. Por tanto, Baleares Verds se fundamenta en una estructura descentralizada de pequeños proyectos locales que incluyen en su diseño el hecho de ser inclusivos, el hecho de ser biodiversos, el hecho de estar agrupados por intereses en común y coordinados, nunca dirigidos, como enteros que somos. ¿Quiénes? Empresas, jóvenes, escuelas, instituciones, asociaciones, sponsors. ¿Cómo participar? Participar en regeneración, obviamente. Regeneración terrestre, regeneración marítima. En regeneración terrestre es fácil. 1 millón de árboles en 5 años. En regeneración marítima nos va a costar un poco más. Una persona, un árbol. Una persona, 1 metro cuadrado de Posidonia. La participación de cada grupo tiene que estar centrada en un objetivo específico. Y en principio en las escuelas pedimos un mínimo de 3 maestros. Para jóvenes y asociaciones pedimos un mínimo de 10 personas y obviamente invitamos a todo el mundo a participar. ¿Dónde? En espacios públicos, en espacios privados, en espacios cedidos. Para los primeros proyectos, que van a ser centros demostrativos, pedimos un poco más. Pedimos que tengan un cercado, que tengan agua, que la ubicación sea próxima a una población importante para poder tener este suministro de recursos y de voluntarios, ¿no? Las formas de participación: voluntariado, ayudas a la financiación y ayudas al programa de sponsorización. Básicamente todos tenemos que ir trabajando en proyectos para desarrollar el sector primario, el sector secundario y la ecoeducación. Hemos preparado un manifiesto muy sencillo de 7 puntos. El primero es que los proyectos tienen que incluir siempre elementos sociales, ambientales, económicos y educacionales. El segundo, tienen que haberse leído los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible para que entiendan el papel que tienen aquí las sinergias y qué es lo que triple impacto, el three bottom line de los anglosajones. Sostenible no basta, los proyectos tienen que ser de visión global y de aplicación local y tienen que ser regenerativos. La economía circular no es suficiente, necesitamos que los proyectos nazcan de la bioeconomía. Tienen que estar centrados en el sector primario, secundario, kilómetro cero, ocupación rural sobre todo. Bajo mantenimiento y monitorización simple. No podemos tener un ejército de contables y de supervisores. Y la metodología tiene que ser de pequeño a mediano, de mediano a grande. Si lo haces bien en pequeño, te validas para aumentar a mediano. Y si lo haces bien de mediano, te validas para grande. Pero no queremos que todo el mundo sea grande. Hay gente que decidirá quedarse en un tamaño pequeño, porque es el que mejor le conviene, otros que decidirán quedarse en un tamaño intermedio y otros que aspirarán a tener un gran proyecto. Y finalmente, todos los proyectos terrestres tienen que cubrir una dimensión marina y viceversa. En cuanto a plantillas y recursos, podemos ofrecer, después de 15 años, una gran experiencia en cómo fracasar. Hemos fracasado muchas veces, lo hemos intentado muchas veces y sabemos muchas maneras que no nos han funcionado a nosotros, pero que quizás a alguien más le funcionen. Entonces, el poder presentar unas plantillas y poder hacer un acompañamiento, esto entiendo o entendemos que será de ayuda. Y disponemos de talleres donde físicamente poder trabajar elementos de metal, de madera y de piedra. Dentro de la visión hay una palabra africana, Ubuntu, que significa simplemente yo soy porque nosotros somos. Si no lo hacemos entre todos, esto no va a funcionar. Y eso nos lleva al quinto y último bloque, que es hacer red.
En Artifex hemos tardado unos años en darnos cuenta que no podíamos hacerlo solos y a partir del año 2011 empezamos a colaborar con Permamed, con la Asociación de Permacultores Locales, y vamos tanto tiempo colaborando con ellos que los primeros alumnos, a los primeros niños ya les ha salido bigote y ahora tenemos ya un grupo, una segunda generación de jóvenes en permacultura, con los cuales también trabajamos. Banco de Tierras permite poner en comunicación a la gente que dispone de tierra con la gente que quiere trabajar la tierra. No es necesario ser propietario de tierras. Y luego tenemos ejemplos ya de cohabitación. La Asociación Naturalment, desde 2020, físicamente se ha instalado con nosotros, cohabitamos, compartimos espacio y es un modelo que creemos que es muy interesante porque se demuestra que se puede trabajar conjuntamente sin diluir su identidad. En 2020, el mismo año, también con Daniel Val nos aproximamos a Commonland. Commonland es una ONG holandesa que lleva grandes proyectos de agricultura regenerativa en diferentes países. Durante un año estuvimos intentándolo, la cosa fue un poco languideciendo, hasta que Brad de Save the Med lo consiguió reactivar el año pasado. Y como decía antes, tenemos una organización que se dedica específicamente a agricultura regenerativa en diferentes países. Sus espacios son muy grandes, de 1 a 2 millones de hectáreas, y tiene una visión muy clara. Se necesitan 10 millones de euros y 20 años para regenerar un ecosistema. Con menos dinero o con menos tiempo podemos regenerar un río, podemos regenerar un bosque, pero no podemos regenerar un ecosistema. En España tenemos la suerte que ya están trabajando en un proyecto en Andalucía y ellos tienen una estructura muy interesante a partir de su experiencia. Trabajan en lo que ellos llaman 4 returns, los 4 retornos. El retorno de la expiración, de la economía, de la restauración y el retorno económico. Y trabajan dividiendo el paisaje en 3 áreas. El área que tiene que permanecer virgen, que es ese 30% de naturaleza que hay que dejar. El área, el sector primario, donde generamos los recursos. Y el sector secundario, el área económica, donde le damos valor añadido. Y este verano hemos conseguido que 2 personas de Commonland y el director de operaciones de Aldelal vinieran a Mallorca y durante 7 días hemos mostrado nuestro territorio y hemos hablado largo y tendido sobre regeneración terrestre y sobre regeneración marina. Y ahora estamos terminando el informe son 80 y pico páginas, ha costado mucho tiempo trabajarlo, y este informe se presenta a la Junta de Commonland, la cual decidirá en los próximos 2 meses si desembarca o no en Baleares. En Europa hemos conseguido cerrar un proyecto europeo gracias a L. Cusal. Tenemos socios rumanos, italianos y suecos para un proyecto de participación y empoderamiento de jóvenes. Hemos conseguido presentar la ponencia Baleares Verd y ha sido seleccionada entre cientos de ponencias para el Congreso Mundial de Permacultura que se celebra este año en Argentina. Y seguimos cocinando otros proyectos. Con Magdalena de L. Cursal estamos preparando un Erasmus para formación de formadores, a través del cual traeremos profesores de escuelas europeas a aprender regeneración aquí. Y con Karin de Ecoeducation in Progress trasladamos o ampliamos el concepto Baleares Verd a Mediterráneo Verde, porque hay otros países del Mediterráneo con los cuales compartimos los mismos problemas. Y luego tenemos 2 grandes proyectos que todavía no podemos desvelar, que se harán públicos antes de Navidad, si todo va bien, que son 2 proyectos de Next Generation. Y finalmente nos queda ETP, que es tu proyecto. El proyecto el que vas a escribir tú, si te ha motivado esto, a partir del manifiesto, a partir de las plantillas, seas escuela, empresa, asociación,
institución. ¿Cómo participar? Bueno, tenemos ya 130 firmas de la sociedad civil, pero no sabemos quién sabe hacer qué. Entonces necesitamos gente especializada en regeneración terrestre o marina, en comunicación, en tecnología apropiada, en gestión. En general, necesitamos a todo el mundo que crea que pueda aportar algo. Y las fases son 3. La primera, ya estamos en ella, presentación y difusión. La segunda, constitución de la red de voluntarios y de sponsors. Y la tercera, el primer programa de formación de formadores en proyectos pilotos, que ya tenemos en Son Puy d'Orfila, en Algaida, y próximamente queremos abrir uno en el campus universitario. Y finalmente, pues esto es Baleares Verd. Si este proyecto o esta presentación te ha resonado, ya sabes dónde estamos. Todo está por hacer.